Momento de hacer un contacto hasta la Cámara Paraguaya de la Carne para hablar con Daniel Burt acerca de algunos temas del sector cárnico. Daniel, bienvenido a Pro Ganadería nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Un gusto, Daniel, conversar nuevamente contigo. Específicamente, queremos arrancar esta información hablando un poquitito del tema Israel y de estos requisitos de trazabilidad también que se ha estado hablando ya hace un par de días y que tendrían que empezar a establecerse a partir de mayo, según algunas informaciones que van circulando. Lo que nos gustaría es que nos explicaras un poquitito en qué consiste todo esto y de qué se habla específicamente. Bueno, esto es algo muy normal que ocurre en el negocio de la exportación de carne en todo el mundo. Los clientes están cada vez más interesados en saber el origen de la carne que están consumiendo, la calidad, los productos veterinarios que son utilizados en los animales de donde proviene esa carne. Y es algo muy regular y cada vez un mundo más exigente, ¿verdad? Lo de Israel también cae dentro de eso con una exigencia de mayor trazabilidad de ciertas sustancias, ciertos fármacos que son utilizados en ganado, donde tenemos nosotros todo un programa de análisis para asegurar que la carne que se exporta ya no cuenta con rastros de esos medicamentos, ¿verdad? Que tienen su tiempo de espera hasta la faena después de utilizarlo. Pero es algo muy normal. Unión Europea también tiene muchas exigencias. Cada mercado se reserva el derecho a tener las exigencias que ellos consideran. Y bueno, y acá desde la industria nacional, nosotros entendemos de que el mundo está cada vez más curioso, más interesado en saber el origen de sus alimentos y nos permite a nosotros estar a la altura de los mercados más importantes para poder cumplir eso, para estar a la altura de los mercados más exigentes y así lograr las mejores condiciones para colocar nuestra carne en el mercado internacional. Daniel, teniendo en cuenta que se habla mucho ahora acerca de este pedido por parte de Israel en cuanto a trazabilidad, hablamos entonces de que antes no se estaba utilizando, por decirle, este sistema en cuanto a los envíos de carne a Israel o cómo se venían manejando. No, siempre se hacen los estudios correspondientes que exigen los mercados, solo que todos los años o cada tanto los mercados se vuelven un poco más exigentes, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere es tener mayor trazabilidad sobre ciertas sustancias, ¿verdad? Que también cambian, ¿verdad? Eh, a veces se requieren más información, después se dejan de utilizar ciertos medicamentos o ciertos antibióticos que se reemplazan por otros que tienen mejor tecnología, pero es un proceso que constantemente está evolucionando y bueno, forma parte también de la mejora de la calidad de los alimentos que estamos exportando. Daniel, ¿qué tan exigente es este mercado para la carne paraguaya? Tenemos que tener también en cuenta que también lo hablamos en otras ediciones de Pro Ganadería, el tipo de faena también utilizada es diferente. Estamos hablando de la faena kosher, utilizada para exportación. Entonces, háblanos un poquitito de la importancia, la relevancia también que tiene este mercado para la carne paraguaya y de sus exigencias por sobre todo. Bueno, el mercado de Israel es un mercado muy particular porque, como bien dijiste, requiere una faena kosher. La faena kosher requiere de ciertas modificaciones dentro de la infraestructura interna del frigorífico, pero más notablemente requiere del acompañamiento de un equipo de rabinos que participan de la faena. Son rabinos que vienen de Israel o de Argentina, entrenados en esta faena kosher, que tiene un elemento religioso muy tradicional que exigen los consumidores judíos que se rigen por el régimen kosher de alimentos. Y nosotros, entendiendo que es un mercado muy importante para Paraguay, algunas industrias nacionales han hecho la inversión para adecuarse a esas exigencias y poder seguir enviando regularmente carne kosher a este destino y a otros, ¿verdad? Que eventualmente puedan querer también importar carne kosher. Pero es interesante, ¿verdad? También tenemos lo mismo con la carne halal, por ejemplo, para los países que tienen poblaciones musulmanas, que tienen esa costumbre de consumo. Hay otros países mucho más exigentes en cuanto a qué medicamentos pueden utilizar los animales
de, de donde proviene la carne. Y lo importante acá es tener la mayor cantidad de mercados disponibles para colocar nuestra carne. Y después ya serán los motivos comerciales que definen quién o cuál empresa desea enviar a cuál destino en base a esas exigencias, ¿verdad? Pero acá lo que nosotros siempre estamos buscando es por lo menos la oportunidad de tener abiertos esos mercados. Entonces, si se presenta una oportunidad comercial interesante, poder enviar. Y este es el caso de Israel específicamente, ¿verdad? Mirando las estadísticas de marzo, Israel ya hace varios años es uno de los principales compradores de carne paraguaya, representando alrededor del 10% de las exportaciones van a ese destino. Y en lo que va del año también se mantiene en el top 5 con 2.500 toneladas enviadas por valor de casi 14 millones de dólares. Son los primeros 3 meses del año nada más. Entonces, seguramente vamos a nosotros a analizar estas exigencias que cada vez evolucionan para ver si sigue siendo un mercado interesante, que yo creo que sí va a ser. Claro, un punto muy importante también que destaco de lo que mencionaste, Daniel, si bien todo lo que decís es muy valioso, es el tema de la trazabilidad. Hay como que cada vez más insistencia también en estos requisitos, si bien siempre se trata de hacer todo como que muy blancamente o limpiamente, como para ir también esclareciendo y dando más datos acerca de la proveniencia de la carne, de dónde viene, qué es lo que se utilizó, qué no, pero es como que cada vez también los mercados empiezan a exigir más información a los exportadores de carne justamente para tener como mayor confianza también en el producto en el que van comprando. Así mismo, y todas estas exigencias vienen del consumidor final, ¿verdad? Y no solamente trazabilidad del ganado bovino, también trazabilidad de los medicamentos, ¿verdad? Desde el momento que son importados o que son fabricados hasta el momento que son aplicados, asegurar de que todos estos medicamentos estén resguardados en la forma más segura posible, con todos los estándares de calidad, para asegurar de que también todos los medicamentos tengan esa trazabilidad para saber de dónde vienen y dónde van, ¿verdad? Entonces, no solamente de los animales, pero también de estos antiparasitarios, antibióticos que se utilizan para la sanidad animal. Daniel, aprovechando también tu tiempo, me gustaría consultarte un poquitito, si bien ya venimos haciendo los informes correspondientes a lo largo de marzo, desde que se han emitido, hablar un poco del movimiento de exportaciones de carne paraguaya, también lo que ha sido el comportamiento durante el mes de marzo. Sí, yo creo que estamos un poco atrasados en comparación con años anteriores por dos motivos específicamente. Las lluvias que han frenado un poco el volumen de faena y también que los negocios justamente con Israel se cerraron un poco más tarde que normalmente, ¿verdad? Entonces, en comparado con los envíos, comparando de enero a marzo del 2022, 2021 con este año, estamos un poco retrasados, pero yo creo que a fin de año vamos a ver de que fue un buen año con un poco más de desfasaje entre los meses. Entonces, lo que es importante es mirar año a año, que hay ciertas variantes que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Las lluvias, el nivel del río, la sequía, los periodos de vacunación, son todos factores que impactan en el día a día o en el mes a mes, pero lo que es interesante realmente es cerrar el año y mirar el comportamiento que tenemos anual. Yo creo que este año vamos a estar igual o mejor que los años anteriores, eh, lo que se ve viendo que una constante mejora en los precios, en los volúmenes exportados, y ojalá que este año también eso se refleje en concordancia con la apertura de mercados nuevos, ¿verdad? Que son Estados Unidos y ojalá que Canadá en el corto y mediano plazo. Así que estamos constantemente trabajando para que poder mejorar esos índices, tanto del precio de nuestra carne como también los volúmenes que podemos enviar. Daniel, nunca está de más también aclarar justamente en este último punto, siempre nos llegan las consultas correspondientes. Nos encontramos en un periodo de consulta pública justamente con lo que es la apertura de Estados Unidos. En mayo tendría que cerrarse esto que se había iniciado ya hace unos días. ¿Qué ocurre después de esto una vez terminado el periodo? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?
Bueno, el periodo de consulta pública es el último paso requerido por la burocracia para habilitar la carne paraguaya para Estados Unidos, la burocracia americana, porque el Departamento de Agricultura, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos recomendó que se habilite ese mercado para la carne paraguaya, habiendo inspeccionado in situ la situación de la industria y la producción en Paraguay, y que la carne paraguaya reúne todos los requisitos y tiene todas las garantías, tanto lo que tiene que ver con salubridad, inocuidad, pero también se hizo un análisis económico sobre el impacto que eso puede tener sobre el consumidor americano y después de ese análisis muy profundo recomiendan habilitar la carne paraguaya. Lo que es la Excelente. consulta pública es que ellos llaman a que cualquier persona, organización, gremio, el sector privado, internacional o nacional, pueda acercar información que ellos no hayan considerado a la hora de recomendar, ¿verdad? Pero de lo que estamos viendo, el análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue un análisis muy profundo, muy riguroso, y entonces no vemos que haya ni un riesgo de que haya alguna información que ellos hayan obviado que pueda llegar a afectar la habilitación de ese mercado para la carne paraguaya, ¿verdad? Entonces esperamos que culminado de eso, ya para mediados de año podamos nosotros tener esa habilitación. Daniel, otra expectativa también es el mercado de Canadá. ¿Tuvieron alguna otra respuesta, algún otro mensaje por parte de ellos? Sí, nosotros recibimos la inspección de Canadá, fue una inspección muy positiva, como en todas las inspecciones se envían algunas observaciones, por suerte son observaciones de forma y no de fondo, fue la misma experiencia que tuvimos con Estados Unidos y ahora las industrias están en un proceso y en conjunto con el SENACSA en responder esas consultas o esas observaciones que tuvieron los inspectores, pero todo forma parte del proceso natural de inspección, de auditoría, de habilitación de estos mercados, a los cuales ya nos estamos acostumbrando, porque en los últimos años estamos teniendo muchísimas auditorías, muchísimas inspecciones. Bueno, como decías al comienzo, el tema que estábamos hablando, ¿verdad? Las mayores exigencias del consumidor a nivel internacional y a nivel nacional también, eh, le exigen a la industria y a la producción a mejorar cada vez más, ¿verdad? Y nosotros estamos comprometidos con hacer esas mejoras, competir con cualquiera en el mundo a nivel técnico y científico para la calidad de nuestros alimentos. Y eso yo creo que es lo que va a significar de que siga fortaleciéndose uno de los pilares de nuestra economía, que es proveer alimentos para millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos nosotros que aceptar de que el consumidor está cada vez más exigente y estar nosotros a la altura para ir mejorando todos los años. Daniel, otra consulta también importante para nosotros es saber cómo van monitoreando también ustedes el consumo interno de carne aquí dentro del territorio nacional. Ya sabemos y hablamos de lo que son los envíos de carne, pero ¿cómo está el consumo a nivel interno? Bueno, normalmente Paraguay exporta 70% de su producción de carne, ¿verdad? Que tiene que ver con que Paraguay produce mucho más carne de lo que puede consumir el mercado local, ¿verdad? Que es un mercado eh, relativamente pequeño, ¿verdad? Comparado con la cantidad de alimento que produce Paraguay. Y ese mercado tiene una variación natural en base a diferentes épocas del año. Y también ese mercado local es atendido por frigoríficos que no están habilitados para la exportación. Está también atendido por mataderos municipales, por ejemplo, y un montón de locales de faena también en las ciudades y los pueblos del interior. Entonces, nuestro negocio principal es la exportación de carne, aunque también tenemos mucho volumen a nivel local, pero ese mercado, el mercado doméstico, está totalmente normal. Claro. Daniel, otra de las buenas noticias, por lo menos que nosotros fuimos también compartiendo con la audiencia, es el movimiento que va teniendo también el envío de carne porcina nacional, ya con la apertura de Taiwán, un mercado que estaba siendo muy anhelado tanto por
personas de la industria como también por los productores. Venimos hablando desde el año pasado, antepasado, ya con los productores y también con otros referentes importantes dentro de todo este rubro y siempre como que los números eran muy negativos o todo el comportamiento general del mercado era bastante negativo y ahora desde la apertura de Taiwán es como que también van viendo una luz al final de ese túnel tan oscuro que los venía acompañando durante todo el tiempo que veníamos hablando. Y el sector porcino tuvo un golpe muy fuerte eh, por una medida que tomó el mercado, o sea, el gobierno ruso, donde impusieron aranceles a la importación de carne porcina, que básicamente sacaron del mercado a la carne paraguaya que tenía como Rusia su principal destino. Entonces fueron años muy duros en ese sentido al perder ese mercado. Por eso es importante tener muchos mercados y buenos mercados, porque cuando ocurren estas cosas, tener alternativa. Lo que ocurre con Taiwán es que nosotros, por la relación de amistad que tenemos entre Paraguay y Taiwán hace muchos años, estamos trabajando con el gobierno de Taiwán y también con las autoridades locales para que, aparte de esa amistad entre los pueblos, podamos tener una mayor sociedad comercial. Entonces, lo que hemos logrado en el sector privado y el sector público en los últimos años es eliminar, por ejemplo, los aranceles y los cupos para la carne bovina. Taiwán se está volviendo un protagonista importante también en lo que es la importación de la carne bovina, pero la gran noticia que recibimos a principio de año es la habilitación de la carne de cerdo para Taiwán, que es realmente un alivio para ese sector que tuvo esa mala suerte en lo que le pasó con Rusia, ¿verdad? Eso es aparte otra vez de la guerra, ¿verdad? Que afectó mucho también a la carne bovina. Entonces, muy buenas noticias de Taiwán. Vamos a estar participando en junio de una expo, de una feria de alimentos en Taiwán. Este año, felices de que nos van a acompañar también los socios de la Cámara de Urquiza, representando al sector porcino, para empezar a tener mayor participación de mercado en Taiwán y mayor protagonismo también para que conozcan nuestra carne porcina, que nosotros estamos muy orgullosos y que es de la mejor calidad. Excelente. Daniel, como siempre, encantada de hablar contigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda la información y por supuesto lo más valioso que es tu tiempo. Dale, cuando quieran, a las órdenes.